Ok. Bueno, buenas noches, chicos del tercer año de fisiopatología. Espero que hayan tenido un día de descanso, o más o menos de descanso, que hayan estudiado algo por lo menos. Bueno, vamos a empezar la clase de fisiopatología. El tema que son valvulopatías. Ok. Les voy a compartir la pantalla. Ustedes me avisan, por favor, si se va a ver. A ver. Estamos aquí. Ok. Se ve, ¿no? En todo caso, Hilda me dice si es que no se vería o si hay algún problema. ¿Me escuchan bien todos? Sí, doctor. Ya, gracias. Bien, vamos a empezar con este tema. Entonces, de los trastornos valvulares, como parte, no sé qué tema es, creo que es el tercero o cuarto de la unidad de cardiovascular. Ok, entonces, les he pedido ayer, no sé si les ha llegado el mensaje, espero que sí, que hagan un repaso de lo que se ve en segundo año en fisiología, que es el ciclo cardíaco, ¿no? Vamos a empezar primero desde la anatomía un poquito para recordar. Y aquí tiene un esquema, un dibujo esquemático de cómo son las válvulas, ¿no? La válvula tricúspide, la bicúspide o mitral. Luego tenemos las válvulas semilunares, la pulmonar y la aórtica. Las conexiones a cada una de esas ya saben ustedes, ¿no? El corazón izquierdo con la mitral como válvula auriculoventricular y la aórtica para semilunar, y el corazón derecho, la tricúspide y la pulmonar. Que ese es un repaso breve. La parte fisiológica es este cuadrito. Ojalá se acuerden. En este cuadro, si se acuerdan, del segundo año, y bueno, aquí muestra lo mismo, que es la base para entender cómo pasan o cuáles son los efectos, más bien, de las valvulopatías, ¿no? Entonces, si se acuerdan, son las 4 fases del ciclo cardíaco: la fase de llenado, la fase de contracción isovolumétrica, la fase de eyección y la fase de relajación isovolumétrica, y luego reinicia el ciclo. En esto, los parámetros más importantes, que son los que necesitamos más bien estudiar, es la presión ventricular, que durante el llenado es cercana a 0. Durante la fase de contracción isovolumétrica aumenta la presión bruscamente y se produce aquí, exactamente al inicio de esa fase, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la mitral en el caso del izquierdo, el tricuspide en el otro. Y bueno, es una fase que dura muy poco, y cuando llega a 80, si se acuerdan aquí, es mayor la presión del ventrículo que de la aorta. Entonces se abren, cuando ya llega a este punto, se abren las válvulas, la aórtica o la pulmonar, y empieza a salir la sangre. Es el periodo de eyección. Se sigue contrayendo el corazón y llega hasta 120. Luego, como ya ha salido, ha disminuido el volumen. Aquí abajo tienen la curva de volumen, ¿no? A partir de ahí empieza a disminuir. Y luego, cuando llega otra vez a 80, se cierran las válvulas semilunares y, bueno, ahí empieza la diástole, se relaja el músculo cardíaco y van a tener una disminución brusca también de la presión intraventricular hasta el punto donde llega casi a 0, termina la fase de relajación isovolumétrica, y en ese punto se abren las válvulas auriculoventriculares, porque en ese punto, como ven en esta línea de abajo, se ha ido llenando la sangre a las aurículas, y cuando se abren las válvulas
pasa la sangre al ventrículo. Entonces, ¿por qué es importante este cuadro para el tema que estamos viendo? Porque justamente la alteración de las válvulas va a alterar este cuadro, este ciclo, y eso va a tener sus consecuencias. Antes de seguir, una pregunta. ¿Se ve el mouse que muevo o no? Sí, doctor. ¿Sí se ve? Ah, ya, gracias. Es que en otras presentaciones no se ve, he visto otras grabaciones. Bueno, esa es la base, ¿no?, de la parte fisiológica. Entonces, es lo que vamos a ver ahora, las alteraciones. Solo como, digamos, un complemento, en esta misma figura, en medio, tiene lo mismo, pero en el corazón derecho, que es un poco diferente, ¿no? Pasa exactamente lo mismo, solo que las presiones son diferentes. En el caso del ventrículo izquierdo va entre 0 y 80, que eso nos va a dar después el parámetro de lo que es una presión arterial. Y en el corazón derecho, las presiones van de 0 hasta más o menos 20-25 milímetros de mercurio, ¿no? Ese es el rango de movimiento. Bueno, el resto ya lo han visto. Y el electrocardiograma que ya no corresponde aquí. ¿Ok? Bien, eso mismo expresado en otra gráfica que han debido ver el año pasado, cuando relacionamos la presión de ese ciclo cardíaco en relación al volumen, tenemos otra vez el ciclo cardíaco, las 4 fases, la de llenado, contracción isovolumétrica, eyección, que disminuye el volumen, y la de relajación isovolumétrica. En la de llenado, obviamente, va subiendo un poco el volumen, de 50 hasta 120, que está solo hasta 100, pero bueno, normalmente es de 50 a 120. Durante la contracción isovolumétrica no hay cambio de volumen, es constante, porque tanto la válvula auriculoventricular como las semilunares están cerradas, y luego en la fase de eyección disminuye el volumen porque obviamente está saliendo la sangre hacia la aorta, ¿no? Y luego en la relajación isovolumétrica el volumen también es constante, lo único que hay es diferencia de presión. ¿Okay? Bueno, esa es la parte importante de esta gráfica. Entonces, ya entrando a lo que es la patología, definimos el problema de la alteración valvular o valvulopatía, que, como dice ahí en la diapositiva, es una alteración de la estructura de la válvula que impide su función. O sea, es un problema estructural, básicamente, que obviamente causa alteraciones funcionales importantes, ¿no? Esta alteración de la estructura de las válvulas puede producirse en cualquiera de las 4 válvulas, pero es mucho más común por la importancia que tienen y por la presión y el volumen que pasan por ahí. Es más común que se alteren la mitral o la aórtica. Y más que común que se alteren ahí, no en el sentido etiológico, sino más bien en el sentido de efectos. Los efectos cuando se altera la válvula mitral o la aórtica son mucho más graves que cuando se altera la tricuspide a la pulmonar. Eso no significa que no pase nada con la pulmonar, pero bueno, ese tiene mucho más impacto la alteración de las válvulas del corazón izquierdo. Las 2 alteraciones grandes, en general, se pueden clasificar así en 2 grandes. Una es la estenosis, que consiste en una disminución del diámetro de la válvula. Vamos a ver después las etiologías. Generalmente son por calcificaciones o a veces algunas malformaciones durante la gestación, pero bueno, eso es más de la pediatría. En general, en adultos es por calcificaciones o por alguna infección, ¿no? Comúnmente puede ser por la fiebre reumática. Y al disminuir el diámetro de la válvula, obviamente disminuye o impide parcialmente, inicialmente, y después, según avance, va a ser mayor, va a impedir el paso de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. En el caso de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Obviamente, y cuando es de las semilunares, en la aórtica específicamente, impide el paso de la sangre del ventrículo hacia la arteria, hacia la aorta. ¿Okay? Entonces, cuando hay una estenosis, la presión de la cámara que recibe es menor que la donante, por eso en cuestión de la estenosis,
Se dice que el punto clave hemodinámico es el gradiente de presión. Cuando hay estenosis, el problema es la diferencia de presión que hay, que el corazón en su momento va a tener o va a tratar de compensar. Cuando hay insuficiencia, la insuficiencia es cuando las válvulas no cierran totalmente, entonces dejan paso a un reflujo, a cierta cantidad de sangre que refluye hacia atrás. En el caso de la mitral, va a ir hacia, cuando se contraiga el corazón, el izquierdo, el ventrículo izquierdo, la sangre va a ir hacia la aorta, efectivamente, pero como las válvulas, la válvula mitral no está bien cerrada y la presión va a aumentar por la contracción, entonces va a haber un reflujo de sangre hacia la aurícula izquierda, ¿no? En el caso de que la insuficiencia sea de la válvula aórtica o de la pulmonar, el problema va a ser que cuando aumente la presión, más bien cuando termine el periodo insulinológico, cuando se cierren las válvulas auriculoventriculares, cuando se pasando de 100, 120 a 80, ahí van a la presión de la aorta, en el caso de la válvula aórtica, va a ser mayor que la del ventrículo, que normalmente es mayor, ¿no? Pero si la presión es mayor en la aorta, esa sangre no debería pasar hacia atrás, ¿no? Porque está la válvula bien cerrada. Sin embargo, si las válvulas no están bien alineadas, no hay un problema que impide que se cierren bien, entonces la aorta como tiene una presión constante, va a hacer que la sangre refluya hacia el ventrículo. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia, el punto clave hemodinámico es el volumen. Ahí la presión es la que impulsa la sangre, pero el problema de la insuficiencia es el volumen. En este caso, ¿por qué? Porque la sangre, al retornar, ese reflujo que decimos, sea hacia la aurícula o sea hacia el ventrículo, la sangre eyectada, que si eran 70 mililitros en la contracción, no van a quedar los 70 fluyendo en la aorta, ¿no? Sino van a quedar solamente 50, por decir. Entonces 20 se quedan en el ventrículo. Y la sangre que está llegando del retorno venoso pulmonar va a aumentar. Entonces el problema es volumen. Y lo mismo en la aurícula, ¿no? Si la válvula mitral es la insuficiente y el reflujo de la sangre hacia la aurícula va a impedir que pase toda la sangre, entonces va a quedar una parte, esa cierta cantidad de sangre, 10 mililitros por decir, en la aurícula, y con la sangre que está viniendo después de la circulación pulmonar, igual se va a ir aumentando el volumen. Entonces cuando llegue toda la sangre al ventrículo, pues el volumen va a ser mayor, ¿no? Y bueno, va a tener además un efecto retrógrado hacia el pulmón, ¿no? Hacia la circulación pulmonar. ¿Ok? Entonces, eso es para que se entienda bien el concepto de qué es el punto clave hemodinámico, presión cuando se trata de estenosis y volumen cuando se trata de la insuficiencia. Aquí hay unos dibujitos que más o menos muestran cómo es una insuficiencia y cómo es una estenosis, ¿no? Aquí en el medio tienen las válvulas normales, una válvula mitral normal. Aquí está una válvula mitral insuficiente, ¿no? Esta es insuficiente, es decir, que no está cerrando completamente. Y aquí a mi derecha o a la izquierda de ustedes, creo que es, la estenosis, ¿no? Tienen las valvas, pero están, digamos, semicerradas constantemente. Entonces, la luz por donde pasa es bastante pequeña, ¿no? Hay que comparar esta válvula con esta válvula, es bastante diferente, ¿no? Aquí hay espacio suficiente para que pase la sangre, en cambio aquí está cerrado. Esa es la estenosis, básicamente, ¿no? Y aquí, como deberían estar cerradas, totalmente cerradas las válvulas, aquí están cerradas, pero
en medio hay un resquicio, ¿no? Esa es la insuficiencia, que obviamente eso puede ir aumentando según la evolución de la patología. Ok, entonces, ¿cuál es la etiología? Vamos a hablar sobre todo de la estenosis mitral y de la insuficiencia mitral y de la estenosis e insuficiencia aórtica, ¿no? Las otras es mucho para hablar y no son tan importantes, como les decía. Entonces, ¿cuál es la etiología de las valvulopatías? Entonces, cuando hay estenosis, esa disminución del diámetro de la válvula se produce por una fibrosis del anillo valvular, ¿no? Generalmente, no al 100%, pero no sé exactamente el porcentaje, pero un alto porcentaje es causado por fiebre reumática, sobre todo antiguamente. Actualmente no, porque la fiebre reumática antes era bastante común, sobre todo en población entre 0 y 15 años, ¿no? Causada por el streptococo, resfríos frecuentes o infecciones respiratorias frecuentes, causaban que el strepto se vaya a las válvulas, ahí se reproduzcan, se generen, y su resolución, digamos, la resolución de esa infección era una fibrosis, entonces quedaba una fibrosis, ¿no? Esa es la fiebre reumática. Ahora con la era de los antibióticos ya no hay. Perdón, alguien quiere entrar, creo, un minutito. Creo que no. Actualmente con los antibióticos, con la gran cantidad de antibióticos y con las campañas que se han hecho para prevenir justamente infecciones bacterianas, es muy raro ya ver fiebre reumática, ¿no? Pero bueno, tienen que saber que la etiología es esa. Ok. La insuficiencia mitral es la incapacidad de cerrarse completamente las válvulas. Es una insuficiencia primaria puede deberse al siguiente, ¿no? Una degeneración mixoide, o sea, un prolapso de la válvula mitral, cuando el tejido no es suficientemente duro, como debe ser de la válvula, cuando es fibrosa y cuando es medio, digamos, no tan duro, es un poco más flexible, ¿no? Eso es lo que es una degeneración mixoide. Entonces, cada que hay un aumento de la presión del ventrículo, esa válvula va a prolapsar sobre la válvula mitral y por último puede pasar el reflujo hacia la aurícula, ¿no? Otra causa es la endocarditis infecciosa aguda como crónica, ¿no? Más o menos ese es el mismo mecanismo que la de la fiebre reumática, una infección de las válvulas, ¿no? Luego, otra causa es la enfermedad cardíaca reumática crónica. Esta es una inflamación constante o crónica de las válvulas que es generada por autoanticuerpos, ¿no? Esa es parte del perfil de la enfermedad reumática. Y otras que son, bueno, alteración congénita, ¿no? Por alguna razón, durante el embarazo se ha lesionado esa válvula. También puede haber ruptura de los músculos papilares o cuerdas tendinosas. Entonces, si se acuerdan cuando he visto anatomía, la función de las cuerdas tendinosas y de los músculos papilares es justamente evitar que la válvula protruya hacia el otro lado, ¿no? Que se vaya. O sea, es como un refuerzo para que la válvula, como tiene que soportar una presión bastante alta, 80 hasta 120 milímetros de mercurio, entonces los músculos papilares y las cuerdas tendinosas ayudan, ¿no? a sostener esa tensión para que no pase la sangre. Entonces, si hay alguna alteración del músculo cardíaco, por ejemplo, donde se debilita el músculo en una miocardiopatía, las válvulas, el músculo papilar también se va a debilitar y entonces puede producir un debilitamiento de la tensión que genera ese músculo. Por tanto, cuando aumenta la presión, también se puede debilitar el cierre de las válvulas, ¿no? Enfermedad de arteria coronaria también, porque puede llevar a una isquemia y esa parte de las cuerdas tendinosas
o del mismo músculo cardíaco que no está suficientemente fuerte, va a causar también que haya una insuficiencia del valvular, ¿no? Porque el músculo que está en las cuerdas tendinosas, si está infartado o isquémico, no va a poder contraerse ni va a ser suficientemente fuerte. ¿Ok? Eso es lo que llamamos la disfunción isquémica del músculo papilar. Otra que es por fibrosis, por alguna otra, más sobre todo por causa congénita, pero y otra que es la calcificación anular de la válvula, que esa es más común en personas mayores, ¿no? Se va en el tiempo de su vida, en 60, 70 años de vida, se ha ido acumulando cierta cantidad de calcio, y entonces esto puede llevar a una calcificación de la misma válvula, y eso obviamente la vuelve ya no flexible como para que peguen bien los pliegues, sino un poco más rígida, entonces no concuasa bien una válvula con la otra, por tanto va a haber una insuficiencia. ¿Ok? Esa es la etiología primaria. La secundaria, un agrandamiento importante de la aurícula izquierda, no importa la causa, la más común es la chagásica. O sea que la aurícula izquierda, si hay una dilatación del músculo, no es hipertrofia, por si acaso, una dilatación. Entonces, al aumentar el tamaño de la aurícula, jala también las válvulas, porque está ahí justo el tejido fibroso. Y si está, imagínense, la aurícula está aumentando de tamaño, va a jalar un poco a las válvulas, entonces como que no les va a permitir que en el momento de se cierren, se equiparen bien, ¿no? Valva con valva. Entonces va a haber también insuficiencia. Eso es secundaria. Y cardiomiopatía hipertrófica con obstrucción, bueno, esa es una alteración de todo el músculo cardíaco, que va a llevar más o menos a lo mismo. Y un infarto agudo del miocardio que sea antiguo, que eso deja, un infarto antiguo deja como secuela una necrosis del músculo. Por tanto, si hay un músculo necrosado y está más o menos en esa parte, puede ser sustituido. Normalmente el tejido infartado es sustituido por fibrosis, y entonces si se fibrosa va a también jalar las válvulas hacia un lado, impidiendo un cierre completo. Ok, aquí hay un resumen de la etiología de los dos que estamos viendo, de la estenosis mitral y la estenosis aórtica. Bueno, aquí vamos a ver solamente por ahora la estenosis mitral, luego vamos a volver a cuando hablemos de la aórtica. Bueno, son más o menos las mismas, ¿no? Endocarditis infecciosa, prolapso, anormalidades del aparato tensor, las que les he dicho. No vamos a tardar mucho. Ok, entonces, hablando de la insuficiencia mitral, ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Entonces, ya les decía, cuando hay insuficiencia mitral se produce un flujo retrógrado hacia la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el corazón tiene ese mecanismo tan eficiente que es la ley de Frank-Starling, o el mecanismo de Frank-Starling. Y lo que sucede es lo siguiente: si hay una precarga incrementada, o sea que si está aumentando el volumen, el ventrículo tiene que sacar más fuerza, ¿no? Más sangre, necesita ser más fuerza, esa es su precarga. Si aumenta el volumen, la fuerza que debe hacer es mayor, entonces su precarga está aumentada. Eso lleva a una dilatación de la aurícula izquierda. Eso lleva a un aumento del volumen latido, o sea que si en cada latido salen 70 mililitros, esta dilatación de la aurícula va a hacer que lleve más cantidad de sangre, entonces va a aumentar el volumen latido y va a haber un aumento de la fracción de eyección. Eso es, digamos, cómo se compensa cuando hay una alteración de la válvula, ¿no? Gracias al mecanismo de Frank-Starling va a suceder todo eso. ¿Ok? Entonces, digamos, en el momento que está iniciando una patología en la válvula mitral, que de insuficiencia, el mecanismo de Frank-Starling la compensa, ¿no? Ahora, ese reflujo de la válvula mitral puede
no ser compensado totalmente por el Frank Starling, por el mecanismo, porque depende de varios factores, ¿no? Aquí están algunos factores. El tamaño del orificio mitral durante la regurgitación, si ha quedado muy insuficiente y las válvulas están lejos realmente, los bordes de las válvulas están lejos, el espacio o el agujero, digamos, que va a quedar ahí es grande, entonces cada que se contraiga el ventrículo, gran cantidad de sangre va a pasar hacia la aurícula y eso, bueno, va a producir todos los efectos que vamos a ver después, ¿no? Otro factor es la resistencia vascular sistémica, ¿no? Si hay una hipertensión, por ejemplo, ese efecto también es retrógrado y de la aorta va a pasar hacia el ventrículo y entonces también la presión en general va a aumentar y por tanto el volumen también, porque no va a poder sacar toda esa sangre. Y entonces, de esa manera, la resistencia vascular en general, como la hipertensión, va a afectar a que haya también insuficiencia mitral. La elasticidad de la aurícula izquierda, también esa es otra. Si es muy rígida, la aurícula normalmente es elástica, ¿no? Pero con la edad o por otros factores reumatoides, el músculo auricular está muy, muy rígido, ha perdido la elasticidad, entonces va a tener más consecuencia, y como ahí está la misma válvula, al ponerse rígida la aurícula, también se va a poner menos flexible la válvula, por tanto también se va a hacer insuficiencia. Bueno, el gradiente de presión sistólica entre ventrículo izquierdo y aurícula izquierda es otro de los factores. Lógicamente que si aumenta un volumen, para sacar más sangre tiene que hacer también hace mayor fuerza, pero como queda un volumen ahí, cada que se contrae la presión aumenta porque hay líquido, o sea, sangre presente en la aurícula, en el ventrículo. Entonces ese gradiente entre aurícula y ventrículo va a aumentar, como vamos a ver en un dibujo. Y bueno, otro factor es la duración de la regurgitación durante la sístole, ¿no? Que está en relación con el tamaño de la insuficiencia, ¿no? De la aurícula. ¿Ok? Bueno, la clínica de la insuficiencia mitral es, cuando la aurícula izquierda tiene baja distensibilidad, lo que decía cuando está rígida, entonces la aurícula es normal de tamaño, pero la presión intraauricular está muy aumentada justamente porque no es flexible, ¿no? Las ondas B van a estar presentes y como hay un efecto retrógrado, va a producir un aumento de la presión también de las venas pulmonares y un edema pulmonar. Cuando es crónica, quiere decir que la aurícula, no quiere decir, sino se da cuando la aurícula izquierda es distensible, no es rígida. Entonces, el aumento de volumen en la aurícula va a ir haciendo que se dilate la aurícula, va a crecer la aurícula. Eso compensa la presión que va a aumentar. En este caso, por ejemplo, se aumentaba mucho la presión auricular, ¿no? Pero cuando es distensible la aurícula, la presión se va a mantener normal gracias a que justamente la aurícula es flexible, ¿no? O distensible. No va a haber ondas B y el gasto cardíaco va a ser bajo. O sea que como se está quedando un volumen en la aurícula, va a pasar todo ese volumen hacia el ventrículo, entonces la cantidad de sangre que salga del ventrículo hacia circulación va a ser menor. ¿Ok? Cuando la insuficiencia mitral es aguda, vamos a tener congestión pulmonar, por lo que hemos dicho, por el efecto retrógrado hacia atrás, digamos, en camino hacia un edema pulmonar. En la crónica lo que hay es debilidad, fatiga y estado de baja de salida, fibrilación auricular y falla ventricular derecha puede llegar. ¿Por qué? Porque si no está mandando suficientemente sangre, por lo de esto del bajo gasto cardíaco bajo, entonces en general las células del cuerpo no van a estar recibiendo suficiente sangre o los tejidos, y por tanto las células
Los tejidos no reciben suficiente sangre, por tanto no tienen suficiente oxígeno, por tanto van a estar también una isquemia, digamos, no severa, pero sí una isquemia, y eso lleva a debilidad, o sea, a disminución de la función, ¿no? Debilidad, se va a sentir como debilidad, como fatiga. Y en un momento dado, si está muy distendida la aurícula, puede llegar a un estado de fibrilación auricular, donde ya no es efectiva en mandar ese 20% que tiene que mandar hacia el ventrículo, ya no va a estar. Normalmente en la insuficiencia mitral es una historia lenta de varios años. Siempre empieza con la dilatación y va fallando poco a poco la aurícula izquierda, ¿no? Si ustedes escuchan, bueno, el especialista va a escuchar ahí un murmullo holosistólico, significa que durante la contracción del ventrículo está pasando sangre en reflujo durante todo ese tiempo. Entonces, eso significa que hay un agujero, o sea, las válvulas realmente no están pegadas, y todo el tiempo que se está contrayendo están medio abiertas, y entonces va a haber reflujo, y entonces se va a oír un murmullo holosistólico, ¿no? Que bueno, el galope S3 se llama así, y el impulso aplicado desplazado lateralmente. Eso significa que si va a estar dilatada para la aurícula, va a empezar un poco, va a desplazar hacia un lado lo que es la señal eléctrica, ¿no? Ya. Para entender un poco mejor lo que les mostraba al principio del ciclo cardíaco, entonces fíjense, cuando hay estenosis mitral, lo que tenemos es la presión del ventrículo izquierdo, que es más o menos normal, pero como hay reflujo, esta presión de la aurícula, esa onda que es muy pequeña, la onda C es más bien elevada, ¿no? Y aquí la onda B, que es donde debería bajar, bueno, va a ver esa onda B, pero en sí la presión está bastante aumentada, ¿no? En realidad, esto es lo normal, y esto es aquí, es lo que tenemos que comparar. Eso es lo normal. El gradiente de presión transvalvular, o sea, en la mitral, es todo este espacio. O sea, esta es la presión auricular, que está de por sí elevada. Durante aquí en la onda B, que debía ser aquí, fíjense, no va a haber casi onda B, porque no se vacía. Y este es el volumen que está quedando en la mitral, por eso no hay la onda B, ¿no? Entonces, fíjense, la presión auricular va a estar aumentada. En este caso, el dibujo es más o menos entre 20. Normalmente es entre 0 y 5, ¿no? Aquí está llegando hasta 20. Bueno, el dibujito es hasta 10, pero se nota, ¿no? Claramente la diferencia. ¿Ok? Espera un cachito. Vamos a meter ahí me cambió. Esta es la estenosis, perdón. Ya, me cambió de diapositiva. A ver, un cachito. No, ya. Perdón, aquí estoy hablando mal. Y aquí, sí es la estenosis, perdón. Me pareció error. En la estenosis, sí, lo que tenemos bien es lo que decía, es el punto o la clave también hemodinámica es la presión. Esto es lo que está alterado aquí, ¿no? La presión. Sí, esta es la estenosis mitral, y esta la he puesto en otro lado, la diapositiva. Bueno, a ver, ¿qué cosas tenemos aquí cuando hay estenosis mitral? Ya pasando a la otra patología. Disminución del área mitral normal es de 4 a 6 centímetros, en la estenosis 2 centímetros. Esa es la superficie de la válvula, ¿no? Hay un aumento de la presión de la aurícula izquierda, hay fibrilación y puede haber dilatación, casi igual que la otra, pero por la estenosis le cuesta más a la sangre que está viniendo del pulmón pasar al ventrículo, por tanto se queda en la aurícula, ¿no? De ahí es donde, si aumenta el volumen, va a aumentar la presión. Y perdón, sí, aquí sí corresponde ese aumento de presión, y que no hay. Bueno, la presión auricular está aumentada porque hay aumento de volumen, ¿no? También se va a aumentar la presión en la arteria pulmonar, o sea, hacia atrás, ¿no? Primero
aumenta la presión en las venas pulmonares, produce un edema pulmonar, es decir, en todos los capilares que están alrededor de los alvéolos, en los capilares alveolares, va a aumentar su presión, por tanto, el líquido que está circulando por ahí, saben que los capilares son como filtros, entonces todo el agua que está pasando por ahí, que si se acuerdan debería salir y volver a entrar del extremo arterial al extremo venoso. Entonces, cuando hay un aumento de la presión, va a haber un excedente de líquido que sale y por tanto se va a acumular líquido en los alvéolos y eso lleva a lo que llevamos como edema pulmonar. Y si vamos más hacia atrás, ese edema pulmonar va a hacer que aumente la presión venosa y yendo hacia atrás va a aumentar la presión en general de las venas yendo del capilar en el extremo arterial, por tanto la presión de la arteria pulmonar también va a aumentar y finalmente eso es un efecto retrógrado hasta el corazón derecho, donde la presión del ventrículo derecho también va a estar aumentada. Entonces, este es todo un efecto desde el corazón izquierdo que llega al derecho, ¿no? Donde está mal es en el izquierdo, pero también se detecta también en el corazón derecho. La fisiopatología de la estenosis mitral. Entonces, este es lo que está mal, ¿no? El área mitral disminuida, o sea, la válvula mitral está disminuida, está estenosada, por tanto, el gradiente diastólico transmitral, o sea, entre la aurícula y el ventrículo, está aumentado, ¿no? Porque no puede pasar ese volumen de sangre que está en la aurícula, por tanto, esa presión, como hemos visto en el anterior, no va a pasar, entonces se queda, esa presión es mayor en la aurícula, debe llegar casi a cero, como decía. Esto lleva a aumento de la presión auricular izquierda, y hemos visto congestión pulmonar, hipertensión pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, y termina en esto, insuficiencia cardíaca derecha. Eso lo van a ver después cuando veamos insuficiencia cardíaca, creo que la siguiente semana. Por un lado es eso. Por otro lado, la dilatación auricular, ¿no? Como se está llenando el volumen, porque no puede circular esa sangre hacia el ventrículo, entonces se acumula sangre en la aurícula y al aumentar ese volumen en la aurícula se distiende, entonces va a haber una dilatación auricular. Y esa dilatación auricular puede desencadenar embolias, porque la sangre entra en una especie de estasis, entonces se van a poder formar coágulos y de ahí émbolos. Y si está muy distendida, va a terminar en lo que les decía hace rato, la fibrilación auricular, ¿no? El otro efecto de cuando aumenta el gradiente diastólico es que disminuye el llenado del ventrículo izquierdo. La fase de llenado, que hemos visto en esa diapositiva del principio, va a estar disminuida. O sea, no en tiempo, sino el volumen, ¿no? Tiene que llenar, normalmente quedan 50 mililitros en el ventrículo y eyecta 70, ¿no? Eso es lo que en cada ciclo pasa eso. Pero si no está pudiendo pasar sangre de la aurícula hacia el ventrículo, entonces ya no va a poder mandar los 70, sino primero solo 65, ¿no? Y después va llenando más, después solo 60 y después solo 50, etc. Entonces disminuye el volumen que está en el ventrículo izquierdo, o sea, disminuye el llenado del ventrículo izquierdo. Y eso obviamente disminuye la cantidad de sangre que sale del corazón, por tanto eso se llama gasto cardíaco, disminuye el gasto cardíaco. Y esto, por los mismos efectos de aquí, si no hay, bueno, por un lado, porque hay congestión pulmonar, por un lado, y aparte que una disminución del gasto cardíaco lleva a una isquemia generalizada, ¿no? No tienes, y tal vez, bueno, no hablamos de anoxia, pero sí isquemia. Por tanto, todo el cuerpo es como si estuvieran respirando a medias, ¿no? No están respirando completamente o están respirando en un lugar donde hay muy poco oxígeno. Entonces, todo el cuerpo va a estar en isquemia, por tanto, los mecanismos de compensación van a llevar a que aumente
el esfuerzo por obtener aire, y eso es lo que llamamos disnea, ¿no? Va a haber taquipnea, preferencias más profundas, etc. ¿Cuáles son los síntomas de la estenosis mitral? Es lo que decíamos ahorita. Disnea, grados 1, 2, 3, 4, dependiendo cómo el grado de evolución, digamos, ¿no? De la estenosis. Puede ser paroxística, que son momentos así, de pronto hay una crisis de oxígeno y necesitan mucho aire, ¿no? Eso es una disnea paroxística. O la ortopnea, que tiene que estar siempre o medio acostados o así casi en posición vertical, ¿no? De echados, de cúbito, una disnea segura, digamos. No van a poder respirar. Puede haber hemoptisis, ¿no? Cuando se rompen algunas venas bronquiales por aumento de la presión intraauricular. Entonces, ese efecto retrógrado, pueden romperse venas de los bronquios, por lo tanto puede haber hemoptisis, no es una cosa muy común. Palpitaciones, sí, ¿no? Como en mecanismos de compensación, puede haber taquiarritmias, porque hay gasto cardíaco disminuido, entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca para poder compensar. Si se acuerdan, el gasto cardíaco depende de la cantidad de sangre que sale, el volumen latido y de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Podría haber también un aleteo auricular, que es un previo a la fibrilación, donde hay, digamos, hay contracciones más rápidas, como la fibrilación, así que totalmente, digamos, contracciones de alta frecuencia y de poca amplitud, ¿no? El aleteo no es así, pero más o menos se parece, es una contracción auricular que genera un poquito de presión, digamos, de contracción, pero no lo suficiente, ¿no? Ese es un paso previo a la fibrilación, eso es lo que llama el flúter o el aleteo auricular. Luego puede haber fenómenos embólicos, ¿no? Como les decía, por la coagulación, y eso puede lanzarse a la circulación y llegar a producir una embolia cerebral o pulmonar, bueno, dependiendo de dónde vaya el émbolo. Esto es fatiga desproporcionada del esfuerzo, o sea, una disnea de pequeños esfuerzos. Puede haber disfonía por compresión a veces del nervio laríngeo, que se llama el signo de Ortner, y signos de insuficiencia cardíaca. Como hemos visto, todo repercute hasta el corazón derecho, entonces vamos a tener signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Edema en miembros inferiores, hepatomegalia, ascitis, derrame pleural. Todo eso son consecuencias de un aumento de la presión venosa central, o sea, de todo el sistema venoso, del retorno venoso. ¿Ok? Bien, ahora hablaremos de la aorta. ¿Qué pasa con la válvula aórtica? Es igual, primero vamos a ver la insuficiencia aórtica. Esta gráfica, ahí más o menos la ven. Como estamos hablando de la insuficiencia aórtica, significa que en este momento aquí, cuando está la sangre ya ha pasado, está fluyendo hacia la aorta y ya pasó los 80 milímetros de mercurio, y el reflujo normal de la aorta hace que se cierren estas válvulas, ¿no? Entonces, si hay insuficiencia, cuando estas se cierren y baje la presión intraventricular pase de los 80, va a haber reflujo de sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, si ustedes alcanzan a ver aquí, no sé si le he puesto en grande, a ver, así aquí está en grande, ¿no? Esto es lo que sucede. Son las características auscultatorias y hemodinámicas de la insuficiencia aórtica. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una hipertrofia ventricular. ¿Ok? Entonces, fíjense desde aquí. La aorta está aquí, bueno, aquí es donde se abre la válvula. La presión aórtica sigue a la del ventrículo porque están comunicados, ¿no? En ese momento. Entonces, lo que vamos a tener es una insuficiencia de la válvula aórtica, ¿vale?
eso va a llevar a que el ventrículo tenga que hacer más esfuerzo, su precarga, que era, bueno, de 70 mililitros, ahora va a ser más. Bueno, eso no es precarga en sí, eso es el volumen, pero igual para inyectar ese volumen tenía cierta fuerza, ¿no? Esa es su precarga. Como ha quedado más volumen, va a tener que hacer mayor fuerza, entonces su precarga aumenta. Entonces, vamos a tener en el tiempo una hipertrofia ventricular. Posiblemente el paciente ni cuenta se dé y durante años ha estado con ese aumento en la función cardíaca del ventrículo izquierdo. Entonces, después, cuando ya hay síntomas, vamos a ver un ventrículo crecido, ¿no? Esa sí es hipertrofia, que no es lo mismo que dilatación. O sea, ahí ha aumentado el tamaño de las fibras, no el número, pero sí el tamaño de las fibras cardíacas ha aumentado, por tanto es un corazón, digamos, más potente, ¿no? Más fuerte, entonces tiene una hipertrofia ventricular. Luego, si ha aumentado la fuerza del ventrículo, entonces la cantidad de sangre que salga como compensación también va a ser mayor. Entonces van a tener un aumento de volumen latido. Y como hay insuficiencia, durante, una vez que pase la sístole, en la diástole van a escuchar que refluye la sangre de la aorta hacia el ventrículo. Entonces lo que vamos a tener es un soplo diastólico, ¿no? Ustedes ven aquí, este es aquí. En esta parte sería el soplo diastólico, en el segundo ruido, ¿no? Eso es. ¿Ok? Bueno, estas son los gráficos de presión del ventrículo y de la auricular. Fíjense que aquí cuando hay este problema, la presión sistólica ha bajado. Normalmente es 80, ¿no ve? Pero como no está pasando suficientemente sangre y como ha bajado el gasto cardíaco, entonces la presión la presión arterial en general ha bajado. Entonces tiene aquí por eso una 120/50. Y aquí sale la sangre, etcétera, se cierra aquí todavía los 80, pero baja rápidamente porque no ha ido suficiente sangre. El volumen, aquí no se ve el volumen. El volumen no es el suficiente que ha pasado a la aorta, por tanto la presión de la aorta va a ser baja. Entonces vamos a tener una presión baja, diastólica baja. Y esta otra gráfica que muestra, este es lo mismo, el ciclo cardíaco normal, ¿ve? Pero cuando hay la insuficiencia aórtica, todo esto se desplaza hasta aquí, estos puntos se desplazan, o sea que el llenado va a llegar hasta, claro, aquí está en el extremo, ¿no? Pero puede llegar a ese extremo, pero si se desplaza toda la gráfica hacia la derecha y hacia arriba, entonces el llenado va a ser mayor, va a necesitar más volumen, pero no es porque necesita, sino porque está refluyendo de la aorta hacia el ventrículo. Durante la contracción isovolumétrica, en lugar de ser una línea así de volumen constante, ustedes incluso va a aumentar un poco el volumen hasta llegar al punto que recién aquí. Y durante la eyección ya, que es la contracción misma isotónica, ¿ve? Con la disminución de la longitud y del volumen del ventrículo, va a mandar mayor volumen, va a tener que llegar hasta una presión muy alta, hasta 200, para poder compensar. O sea, todo eso está desplazado hacia un lado, ¿no? Y eso se logra porque el ventrículo es hipertrófico, ¿no? Eso es por eso, la hipertrofia ventricular va a ser la responsable de este desplazamiento de esta curva. ¿Ok? Tenemos aquí la insuficiencia aórtica, es lo mismo. Entonces, bueno, tiene válvula aórtica. Aquí está reflejado todo lo que acabo de decir, ¿saben? Cuando aumenta
Cuando se cierran las válvulas y deberían estar cerradas, no están cerradas, sino refluye sangre hacia aquí, hacia el ventrículo, y de aquí tiene que el ventrículo en la siguiente sístole sacar más fuerza para que salga más sangre. Las causas de insuficiencia aórtica, bueno, igual, anormalidades de las valvas por endocarditis, enfermedad reumática, espondilitis anquilosante, congénitas, ¿no? Pueden ser agudas o crónicas. Cuando el sitio es en la aorta, bueno, puede haber dilatación de la aorta, neurismos aórticos, trastornos hereditarios. Es el síndrome Marfan, es un síndrome genético en que el tejido conjuntivo está alterado, entonces en general tendones, todo eso muy flexibles, y las válvulas también pueden ser muy flexibles, por tanto puede haber fácilmente una insuficiencia. El síndrome de Ehlers-Danlos es más o menos parecido, es también genético. Osteogénesis imperfecta, otro, ¿no? Estos últimos tres son entidades genéticas que alteran el tejido conjuntivo, ¿no? En este caso el último es el hueso. Puede haber también por inflamación, aortitis, enfermedades arrítmicas, espondilitis anquilosante, síndrome de Ritter, artritis reumatoidea, lupus, necrosis quística. Todas estas, las últimas, son autoinmunes, ¿no? Y bueno, también traumáticas, ¿no? Cuando hay desgarros con pérdida de soporte, un accidente donde hay una contusión severa al tórax, o bueno, en accidentes donde los choferes se golpean contra el volante, por ejemplo, ahí sí puede haber una alteración podría llegar a alterar la válvula, ¿no? Si es ¿qué se llama? Un golpe muy severo. Bueno, esto ya me he dicho, voy a pasar a la sesión. En resumen, ¿cuál es la fisiopatología entonces de la insuficiencia? Esto es para que repasen más otro esquemita. La presencia súbita de un gran volumen de sangre que regurgita de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. El tamaño normal por tiempo insuficiente de adaptarse, ¿no? Eso es en el caso de que sea aguda, cuando es una insuficiencia aguda, traumática o generalmente traumática, ¿no? Aunque es mucho más común, es crónica. La traumática es consecuencia de algún accidente o impacto. Bueno, si el tamaño del ventrículo es normal, no hay la hipertrofia, entonces vamos a tener, por el mecanismo de Frank-Starling, va a tratar de compensar, pero no es suficiente. Entonces lo que va a tener es un aumento de la frecuencia cardíaca, y como no pueden mantener el volumen minuto, va a estar disminuido el gasto cardíaco. Eso va a estimular a que el sistema nervioso simpático específicamente se estimule, y entonces produce un aumento en la frecuencia cardíaca y una resistencia vascular periférica alta, ¿no? O sea, va a tener una presión alta en general y va a estar pálido, con todos los síntomas de que es una resistencia alta, ¿no? Una vasoconstricción generalizada. Y bueno, aparte de la presión al fin de la diástole del ventrículo izquierdo va a estar aumentada, ¿no? Telediastólico aumentado. Eso va a hacer que eso también tenga un efecto retrógrado en la aurícula izquierda, y lo mismo hacia las venas pulmonares, y también va a tener edema pulmonar. ¿Okay? Desde la válvula aórtica, todo el retrógrado hasta el edema pulmonar. Y finalmente, eso también puede llegar hasta atrás, hasta una insuficiencia derecha. Bueno, si no se logra compensar con aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de esa vasoconstricción generalizada, puede llevar a una insuficiencia aórtica aguda y muerte, ¿no? O sea, eso es en el caso de una insuficiencia aórtica aguda. En cambio, la crónica, el corazón tiene tiempo de adaptarse, entonces se va a producir la hipertrofia.
¿Okay? Entonces, como aquí tenemos durante la sístole y de la diástole, poco a poco el corazón se va adaptando a las necesidades, por tanto, el volumen sistólico efectivo va a estar disminuido, pero por la ley de Starling va a aumentar la fuerza de contracción y va a poder compensar en cierta medida. ¿Okay? Si se normaliza y se compensa, entonces pueden pasar varios años con insuficiencia aórtica y asintomáticos, ¿no? Los pacientes. Y lo que sí se podría encontrar es un soplo sistólico aórtico suave. Con el tiempo, sin embargo, pueden llegar a estar en un estado de deterioro de la función ventricular total. Necesita, bastante tiempo, varios años, ¿no? Son varios factores que tienen que producirse, pero en general la evolución es así, lenta y la hipertrofia, y con la edad seguramente van a ir apareciendo otros síntomas. Si va degenerándose así, va evolucionando el problema, entonces ya va a tener primero disnea de esfuerzo, ¿no? Cuando haga cierto esfuerzo ya se van a cansar muy rápido, la ortopnea, que les he dicho, y puede haber una disnea paroxística nocturna. Entonces, si alguien les dice alguna vez, doctor, no, me acuesto en la noche, estoy durmiendo bien, y de pronto me vienen unas palpitaciones y me falta el aire, entonces pueden sospechar de una insuficiencia aórtica, de la válvula aórtica. Si eso evoluciona, van a llegar a la insuficiencia ventricular izquierda, eso es una angina, y luego, bueno, de ahí la angina puede llevar a la muerte, ¿no? Bueno, eso es en general la crónica. Tal vez es importante. En la crónica, la aorta, bueno, sobrecarga de volumen va a llevar a lo mismo, ¿no? Dilatación ventricular y estrés de la parte de la pared, hipertrofia de ventricular izquierda y mayor consumo de oxígeno. Pero como no hay, bueno, en todo el caso va a entrar en la hipoxia y en la angina. Pero sí hay algo importante aquí. La aorta lo que van a tener es un aumento de la presión sistólica y una disminución de la presión diastólica. Entonces, cuando han visto la presión arterial, la diferencia entre los dos, que se llama la presión arterial diferencial, tiene que estar aumentada, ¿no? Entonces, una persona que tenga 120-50 y con todos los otros síntomas, es como si es un candidato a sospecha de insuficiencia de la válvula aórtica, ¿no? Insuficiencia aórtica crónica. Bueno, clínicamente hemos visto, pueden problemas asintomáticos, van a tener todo esto, disnea de esfuerzo, llegar a edema de pulmón, la crónica, ¿no? Y la aguda, disnea, hipertensión, edema agudo y colapso circulatorio, si es que hubiera. Bueno, hay radiografías. Y bueno, realmente, para que puedan un poco. Ustedes van a tener práctica clínica posteriormente, pero bueno, ahora ya es bueno que sepan, estos los soplos, ¿no? Las valvulopatías más bien dan sintomatología y sobre todo oxigenología de soplos, ¿no? Entonces, oímos cada consulta médica, hay que oír el corazón y, bueno, si oyen un soplo, es una sospecha de una alteración de la patología valvular, ¿no? Más todos los síntomas que hemos descrito, ¿no? Disnea, fatiga, etc. Todo eso. Entonces, en el momento de escuchar, de auscultar, es importante ver en qué momento están escuchando el soplo para poder saber si es problema de estenosis o es problema de insuficiencia, ¿no? Este, por ejemplo, es un soplo aórtico de expulsión sistólica, o sea, durante la sístole está el soplo. Entonces, ¿qué les dice eso? ¿Cuál sería el problema si está durante toda la sístole habiendo un soplo? Significa que durante la contracción del ventrículo
al pasar por la válvula aórtica, está soplando, ¿no? Entonces, esto es probable una estenosis aórtica. En el punto pulmonar puede ser igual, un soplo pulmonar o lo sistólico, durante toda la sístole, ¿no? Que sería también justo pulmonar, ¿no? Bueno, tengo luego aquí el soplo paroxístico de influencia mitral o tricuspidia por defecto interventricular. En este caso, como en estos otros, aumenta y luego disminuye, ¿no? En este caso es casi constante, no varía mucho. Es entonces un soplo pansistólico por insuficiencia mitral o tricuspidia. ¿Por qué se diferencia? Porque aquí la sangre está saliendo, entonces suena fuerte al principio y después menos. En cambio, si es mitral, la sangre no está pasando hacia la aorta, por tanto el soplo va a ser casi constante, ¿no? Por eso es en la insuficiencia mitral lo que oyen es el paso de sangre del ventrículo hacia la aurícula. Aquí tiene un soplo diastólico inmediato de insuficiencia aórtica, ¿no? Entonces, si terminó la diástole y oyen el soplo, entonces pueden decir si lo que está fallando es la válvula aórtica y es insuficiente porque estamos oyendo algo que el reflujo de sangre de la aorta hacia el ventrículo. Y aquí, si es el soplo diastólico retardado, es el de la estenosis mitral. Entonces, si hay estenosis mitral, se cerró la válvula, etc., terminó ya la relajación isovolumétrica. Cuando se abre las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Entonces, donde había esa onda B, ¿no? Si se acuerdan. Y cuando se abren esas válvulas, no tendría que haber ningún soplo, nada, pero como hay, en este caso, una estenosis mitral, la aurícula está haciendo cierto esfuerzo. En ese momento no hace esfuerzo, pero, digamos, hay cierta presión porque se ha acumulado, ¿no? No se está contrayendo la aurícula, pero sí ejerce tensión porque está distendido, porque está llena de volumen, más de lo que soporta. Entonces va a sonar un poco eso, y más cuando se contraiga, peor todavía, ¿no? Va a haber más sonido. Pueden tener un soplo presistólico, ¿no? Que es por estenosis mitral. Si hay una estenosis mitral, ¿cuándo se va a dar esto? Cuando se contraiga la aurícula, o sea, después de la onda P, se contrae la aurícula, y como hay estenosis, va a chocar la sangre con ese espacio reducido, ¿no? Por ese tubo reducido que es la estenosis. Entonces van a escuchar solamente ahí, en ese soplo. Bueno, este otro es conducta arteriosa permeable. Eso es para las partes pediátricas. Bueno, estos otros ya son ya más de especialidad. Lo dejamos ahí. ¿Ok? Bueno, y finalmente la estenosis aórtica, hemos visto, puede ser supravalvular, valvular o subvalvular. Estos son algunos ejemplitos de estenosis aórtica. ¿Dónde está? Bueno, cuando están... Bueno, simplemente cuando es atresia, hay válvulas unicúspides, hay bicúspides, y cuando es adquirida, como les decía al principio, por fiebre reumática o por degeneración. En la estenosis aórtica, aquí está la estenosis. El problema de la estenosis aórtica es tienen una presión aórtica, o sea, presión arterial normal, ¿no? Sí, más bien con la diastólica un poco subida, 120-90, pero cuando hay estenosis aórtica tienen la dificultad de que pase la sangre del ventrículo hacia la aorta. Entonces van a tener
aquí los cambios hemodinámicos. Fíjense, para que pueda pasar esa sangre que está acumulada en el ventrículo, tiene que aumentar su presión hasta 200, ¿no? Si bien de la aorta es 120, pero en el momento de la inyección puede llegar hasta 200, ¿no? La presión intraventricular llegar a 200, pero si ustedes ven, la presión aórtica no llega más de 100, hasta 120. ¿Por qué? Porque justamente si hay una estenosis, o sea, hay un bloqueo, ¿no? Para que pase la sangre del ventrículo hacia la aurícula. Entonces, como no pasa, la presión, a pesar de que esté muy elevada en el ventrículo, en la aorta solamente va a llegar hasta 120. No es mucho. Ok, y el volumen, no está el volumen aquí. Esa es la parte hemodinámica y la grafiquita se va a desplazar, es un poco diferente, ¿no? La estenosis aórtica, más bien está desplazada hacia arriba. Funciona más o menos igual que lo normal, solo que a diferentes presiones, ¿no? Si era 100, por ejemplo aquí, ahora va a estar en 150 o 100 aquí. La fase de eyección va a tener que hacer mayor presión para sacar la misma cantidad de sangre. O sea, si aumenta la presión, significa que está compensando, gracias a la ley de Starling, de Frank Starling, está compensando para que pueda sobrevivir la persona, ¿no? Pero, bueno, clínicamente lo que la causa de eso es una estenosis, un bloqueo en el paso de la sangre. De la estenosis mitral, bueno, sí hemos hablado. Obviamente, todo lo que pasa en la estenosis aórtica, veremos un poquito esto rápido. Congénitas, la estenosis aórtica es la causa más frecuente de la estenosis aórtica, ¿no? La degenerativa, o sea, una estenosis aórtica, la teología más frecuente es degenerativa por la edad, en otras palabras, ¿no? Siempre se acompaña de calcificación. Y si es reumática, es también por una enfermedad autoinmune que va a ir a atacar, ¿no?, a las válvulas y va a producir una fibrosis. Y si se fibrosan, bueno, se quedan rígidas y finalmente se vuelve una estenosis, ¿no? Aquí tiene un ejemplito. La fisiopatología de eso es simplemente así. Conforme se va disminuyendo el espacio por donde pasa la sangre, si ese orificio es cada vez más pequeño, entonces el corazón necesita más fuerza, por tanto también es hipertrófico, ¿no? Entonces va a haber un aumento en el consumo de oxígeno. Eso hace que, como es más fuerte ese corazón, se comprimen las arterias coronarias y va a haber un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, como vimos hace rato ahí. O sea, cuando termina la de diástole, ¿no? Cuando está por empezar el periodo isovolumétrico, de contracción isovolumétrica, ahí la presión aumenta mucho. Justo antes de eso, ¿no? Porque es un corazón muy potente, ¿no? Está hipertrofiado, como ven aquí ustedes, ¿no? Luego, va a disminuir el gradiente diastólico y va a llevar a una angina. Si disminuye el gradiente diastólico, no pasa pues en la sangre, ¿no? Y luego va a tener entonces una angina o insuficiencia cardíaca congestiva. Por otro lado, tiene una disminución al volumen de eyección, va a haber un estrés parietal del ventrículo izquierdo, va a estar sometido a un aumento de presión, pero constante, no solo durante la contracción, sino constante,
Y eso lleva a lo que decíamos, una hipertrofia concéntrica, o sea que todo el ventrículo izquierdo así, que va a estar crecido en todas sus áreas, ¿no? No solo una parte. Les digo eso porque en otras cardiomiopatías solo hay hipertrofia, pero solo de una parte, ¿no? Que no es excéntrica. En este caso es concéntrica, o sea que todo el ventrículo izquierdo aumenta de tamaño, solo de tamaño, no de fibras por el caso. Luego se lleva a que se disminuye la distensibilidad. Claro, si es un músculo tan potente y más grueso, ya no es tan distensible. Entonces lleva a una hipertensión de la aurícula izquierda, hipertensión pulmonar y congestión pulmonar. También va a terminar en un edema pulmonar y con sintomatología de disnea, fatiga, etc. Bueno, acuerdo que dice el libro, ¿no? Cuando el flujo es mayor, pero cuando hay síntomas de esta insuficiencia aórtica, la supervivencia es menor de 3 años, ¿no? A no ser que se opere, obviamente. Clínicamente van a tener lo mismo, dependiendo del grado de estenosis, ¿no? Aquí tienen área, hasta 1.5 centímetros todavía es tolerable y puede pasar casi como normal. ¿Ok? Tiene un gradiente máximo de 50, eso sería, cuando pasa el 1.5 centímetros de área de la estenosis, digamos, es una sintomatología muy leve, ¿no? Cuando ya está cerca a 1, o sea, ya está más de 1, se ha estenosado más y es la superficie estenosada, o sea, el orificio, ¿no? Es más pequeñito. Entonces van a tener ya una moderada, un índice. Este es un índice de flujo más o menos, de cuánto por cuánto, en relación a por metro cuadrado, ¿no? Se disminuye y el gradiente máximo es máximo 50-80, mediano de 30-50. Y cuando es severa, ya cuando es menor de 1 centímetro, ¿no? Entonces quiere decir que el gradiente máximo es de ya 80, o sea, 80, ese es ya el gradiente de histórico es ya muy grande. En 2/3 de los pacientes hay angina de pecho y bueno, va a haber disnea por incremento de la presión capilar pulmonar, ¿no? Porque eso está repercutiendo ya hacia atrás, como hemos hablado. Y puede llegar igual a fibrilación auricular, porque igual va a aumentar la presión auricular, ¿no? Va a dilatar de alguna manera. No es como en la insuficiencia, o sea, la causa es diferente, pero va a ser una sintomatología también más o menos común y un proceso más o menos similar. Hay congestión venosa sistémica y, por tanto, insuficiencia cardíaca congestiva también, ¿no? Puede llevar. Bueno, esto ya hemos visto. Esas son las dos patologías que o sea, dos patologías más comunes, 4 en realidad, ¿no? 4 patologías más comunes, pero en las dos válvulas, en la mitral y en la aórtica. Mitral, insuficiencia y estenosis, y la válvula aórtica, insuficiencia y estenosis. Todas tienen más o menos una sintomatología más o menos común, porque todo repercute hacia los pulmones, va hacia atrás, pero bueno, tiene sus variaciones y al auscultar obviamente van a poder diferenciar, ¿no? En el momento, sobre todo si se dedican a la cardiología. Ok, chicos, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Anthony, sí, la Hilda, que está aquí con nosotros, ha grabado la clase, les va a poner en el Classroom, vas a poner, ¿no, Hilda? ¿Vas a subir? O en la plataforma. ¿Dónde está? En el Classroom, ¿no? Ya, ahí lo subo. Ahí van a tener, Anthony, toda la clase, con errores incluidos.
¿Alguna otra cosa más, chicos y chicas? Franco, ¿qué dices, Franco? Qué bueno que estás. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Franco? Qué bueno que estás aquí. Tú siempre preguntas, ¿no tienes ninguna pregunta? Estaba bueno el tema, doctor. Sí, pero preguntas, digo, ¿no? ¿Ninguno? Bueno, es un poquito complejo por todo lo de la parte de fisiopatología de la hemodinamia, pero es importante que lo lean y entiendan bien cuando es presión, cuando es volumen, porque en un momento ustedes, bueno, no solo ustedes, sino como médicos, uno tiene que ausculta, escucha los ruidos y relacionar eso con la sintomatología y a partir de eso hacer una sospecha clínica y luego ir a pedir laboratorios, ¿no? Como saben, estamos aprendiendo así. Entonces, es importante por eso entender qué está pasando en el corazón para que cuando oigan algo y vean todos los síntomas, puedan ustedes imaginarse lo que está pasando con el paciente y entonces hacer una sospecha clínica de qué es lo que está fallando, ¿no? Si es el corazón derecho, izquierdo, o, bueno, en este caso, cuál de las válvulas, ¿no? Está fallando. ¿Ok? Gracias, Franco. Bien, chicos, si no tienen más preguntas, entonces, bueno, ese es el tema de la semana. Estudien bien ya para la práctica y para los seminarios. El jueves hay seminario justamente sobre valvulopatías, ¿no, Hilda? Pues el viernes es el seminario, ¿no? Sí. Entonces ya tienen más o menos una buena idea. Estudien bien porque es